próximo 19 de julio se cumplen 40 años de la Revolución Sandinista. Ese hecho histórico tan grande y tan conmovedor. Todavía tengo nítidamente el recuerdo de la entrada de las tropas sandinistas 48 horas después de que se había ido el dictador Anastasio Somoza Debayle. Esta fue una larga lucha desde los años 60 y en 1979, 19 de julio del 79, el 20 de julio sobre todo ya fueron llegando incluso los ministros elegidos para el gabinete y las campanas de las iglesias sonaban, era conmovedora la llegada de estos camiones y sobre todo conmovedor ver con qué armas había luchado el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y al pueblo, las armas del pueblo eran palos, piedras, adoquines, todo lo que podía servir, porque el pueblo se unió. Incluso el Frente Sandinista de Liberación yo creo que tenía programado como una guerra más larga, pero la presencia del pueblo en las calles en todo el país fue impresionante. Eso sí que fue la lucha de un pueblo, la lucha heroica de un pueblo. No se puede dejar pasar este hecho hoy. Primero porque ha habido todo un sistema, un esquema de propaganda, de guerra psicológica, de guerra contra insurgente, desde hace mucho tiempo, inclusive desde que un periodista fascista de la vanguardia de España publicara algo que se llamaba La Piñata, como denunciando, estando el Frente Sandinista, fue la campaña preelectoral para las elecciones que el sandinismo había propuesto para al principio de los años 90. Y la piñata quería decir que mostraron así como corruptos totales y nada decían de todo lo que había logrado el Frente Sandinista. Primero aquella campaña maravillosa con que comenzó el gobierno prácticamente de inmediato bajo la figura del padre Fernando Cardenal, la campaña de alfabetización, que fue maravilloso. Todo esto se producía mientras ya había ataques de lo que quedaban, los residuales de la contra, que serían después los que empezarían a atacar ya desde los años 80, para que tuviéramos conciencia de que todo lo que hizo el Frente Sandinista, esa recolección con la campaña del café de solidaridad con otros pueblos, el hecho de que llegaba la alfabetización a poblaciones que tenían el 90% de analfabetos, que nunca habían visto un médico, los programas de salud, los programas de escolarización. Fue maravilloso, maravilloso ese tiempo. Fue lo que yo le llamé siempre la juventud, haber vivido algo que se me permitió a mí en esa circunstancia. Primero, de haber colaborado en la parte de la insurrección final del Frente Sandinista de Liberación. Segundo, haber colaborado, luego haberme quedado en Nicaragua como corresponsal de un periódico de México y como de varios periódicos de otros países del mundo, y siguiendo todos esos primeros tiempos de la revolución sandinista que me permitieron ver el costo que tuvo, porque luego enseguida Estados Unidos comenzó su guerra encubierta contra la revolución sandinista, prácticamente apropiándose de toda Honduras, que se había convertido en un campo de lanzamiento de la guerra contra Nicaragua. Y esa guerra cruel ya había, cuando llegaron los sandinistas al gobierno, había unos 50.000 muertos, que eran muchos de los que había matado Somoza en la larga dictadura de los Somozas, que venía desde los años 30, y que ya había una dinastía de los Somozas que pensaban quedarse en el poder eternamente, sostenidos por Estados Unidos,
la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua, tampoco se habló de eso, del significado que tuvo, de la cantidad de gente, de las aldeas enteras que fueron asesinados por las contras bajo el mando de la CIA de Estados Unidos. En esto participaron incluso militares de la dictadura argentina. Todo eso lo hemos vivido, yo lo viví, fui testigo permanente de estos hechos. Nosotros, ahí se creó, estuve en la creación de la Agencia Nueva Nicaragua, el primer intento sandinista por tener por primera vez una prensa, alguien que pudiera decirle al mundo la verdad de lo que estaba sucediendo. Bueno, como si aquello de la piñata lo empezaron a difundir por el mundo en un tiempo en que, fíjense, todos estábamos en Argentina en dictadura, todo el Cono Sur estaba en dictaduras. En el año 79, acá se estaba protagonizando la Operación Cóndor, había dictaduras militares en Guatemala, en El Salvador. Bueno, la situación era terrible en América Latina y solo estaba allí como la solidaridad intensa de Cuba que ayudó en la alfabetización, de Cuba que también ayudó sobre todo en la parte médica y en todo, en esa reconstrucción de un país del que no quedaba nada. Eso sí, a diferencia de Cuba, y esto hay que decirlo, en Cuba todo el poder económico huyó, en Nicaragua no. Quedó una parte de ese poder hegemónico dependiente de Estados Unidos, empresarios que se unieron mucho a la guerra contra Nicaragua. Bueno, hubo una historia muy larga de contar, pero yo fui testigo y partícipe de muchas cosas en esa querida revolución nicaragüense. Y por eso ahora estaba muy ilusionada con volver y estar 40 años después. No puedo hacerlo por un problema de salud que me impide viajar por ahora, pero quiero estar ahí presente, abrazando a todos los compañeros, al presidente Daniel Ortega, a Rosario Murillo, a todos los compañeros. Quiero decir que hemos visto apenado el retorno de la guerra de Estados Unidos, no solo contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, contra Bolivia en este momento, de la guerra contra los países de América Latina, por un proyecto geoestratégico de recolonización de este continente. Eso es lo que estamos viviendo en América Latina. Y bien lo ha definido la administración del gobierno estadounidense actualmente cuando dice que volvió la doctrina Monroe, cuando dice también que no solo que volvió la doctrina Monroe, sino que hay un eje que es Venezuela, Nicaragua, Cuba, un eje enemigo que atentan contra la seguridad de Estados Unidos. Nadie se explica por qué, porque el único que atenta contra la seguridad de todos nuestros países de América Latina y el Caribe es Estados Unidos. Atenta contra nuestra seguridad, contra nuestras vidas, contra nuestros derechos a la independencia, atenta contra todo. Y en esta lucha estamos, y quiero decir que yo respeto a cualquier oposición que se pueda dar, en cualquier país que haya una oposición que sea seria. Lo que no puedo respetar es cuando se presenta una oposición contra un gobierno como el de Nicaragua, cuando se intenta un golpe obviamente y abiertamente digitado y pagado por Estados Unidos. Yo no creo en una oposición pagada por una potencia imperialista que tiene un proyecto imperialista para nuestra región. Entonces, lo único que se me ocurriría, porque conocí mucha gente, quise a mucha gente, muchos compañeros, porque participamos en muchos momentos maravillosos en Nicaragua que no se van a borrar de la memoria, como nunca se borró la historia de Sandino, el héroe nacional de Nicaragua. Creo que hay una guerra mediática brutal, una guerra mediática que está librada como una guerra psicológica que tantas veces ha librado Estados Unidos contra nuestros países, y no puedo, como hemos conocido la verdad, hemos investigado, sabemos de dónde vienen los dineros y sabemos que hay un intentos de diálogos
porque Nicaragua era el lugar más pacífico de los últimos tiempos, porque había logros muy importantes del gobierno, incluso reconocidos por organismos internacionales, estos logros, y cuando hay un avance así, y vienen y destruyen todo, como se está destruyendo en nuestra Argentina, como se está destruyendo en Brasil, bajo estas nuevas dictaduras postelectorales de las derechas dependientes de Estados Unidos, nosotros sabemos lo que está pasando en el mundo. Por eso quiero estar hoy como puedo, que es esta la forma en que puedo hacerlo, abrazándolos con todo el amor que ustedes me dieron a mí en esos tiempos, a mis hijas, a nosotros los argentinos que estuvimos en Nicaragua, los Argentniks, que siempre los recordamos, que siempre nos juntamos los 19 de julio, que seguimos teniendo esa bandera también con nosotros, y quiero estar en este día glorioso y decirles que muy pronto estaré por Nicaragua para vivir yo un momento recordando cada paso que dábamos, recordando cada pena que vivíamos, cada dolor cuando venían los cuerpos de los combatientes y se los velaba en las casas de sus familias, en toda esa guerra cruel y canalla y terrorista de Estados Unidos contra Nicaragua. Nosotros pedimos justicia para Nicaragua, que saque de Nicaragua a sus manos el imperio, que deje vivir a la Nicaragua sandinista por primera vez en su vida, que la deje vivir en paz. Nicaragua necesita paz para que todo ese pueblo nicaragüense que tanto sufrió a través de los años y de los siglos pueda recuperar su país, su patria, su vida y su esperanza, y sobre todo su futuro, porque creo que eso es posible. Los abrazo muchísimo y les doy gracias por todo lo que me enseñaron en el tiempo que estuve con ustedes. Estela Caloni, desde Argentina, con muchísimo amor hacia mi Nicaragua, nicaragüita.